Rosario es una ciudad que siempre ha estado muy atada a los ciclos nacionales en términos económicos y sociales. Y bueno, hoy no es la excepción, lamentablemente, en el marco de un proyecto económico, político, social, que es el que lleva adelante Mauricio Macri a nivel nacional, que es de transferencia de recursos, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los asalariados, a los sectores más humildes de la población y transferirlo a los sectores de privilegio económico. Digo, las pruebas me remito desde los tarifazos, que impactan directamente en las familias, hasta lo que tiene que ver con fundamentalmente la baja del poder adquisitivo del salario. Esos recursos van a otros sectores, a los formadores de precios, a distintos actores de nuestra vida económica, pasando por la quita de retenciones a algunos sectores del agro. Bueno, dan cuenta de un escenario de transferencia de recursos. No es casualidad que en su visita a la provincia de Santa Fe, Mauricio Macri haya sido aplaudido, es la mejor foto esa, ¿no? Aplaudido en la exposición agropecuaria que visitó, ¿no es cierto?, por estos días, y haya tenido que pasar 2 segundos por tanto él como el ministro Triaca, como otros integrantes de su gabinete, por ciudades industriales o ciudades grandes como Rosario, entre otras, ¿no? Bueno, esa es la foto del momento. En ese marco, bueno, hay algunos impactos en la región que se traducen inmediatamente en desocupación, suspensiones, y cada desocupado es una familia menos que va al almacén y consume en el almacén, ¿no es cierto? Es un aporte más al desinfle del mercado interno, ¿no es cierto? Nos encontramos con el cierre de 3 fábricas de calzado muy importantes en Rosario y en la región, en Rosario y en Acebal particularmente. Nos encontramos con las 350 suspensiones en General Motors. Nos encontramos con la situación que está atravesando Mefro Wheels, que tiene que ver fundamentalmente con la política de apertura indiscriminada de importaciones, con maniobras de una empresa en particular, sobre la que después podemos hacer referencia. Y nos encontramos también con que hay muchísimos talleres, pequeños talleres industriales, que son proveedores de cada una de esas empresas y que también, digo, eso es lo que no se ve, empiezan a perder trabajo y a dejar gente en la calle, ¿no? Y hay algunos indicadores muy claros, no lo digo yo, lo dice el mismo secretario de Salud de la Municipalidad, Caruana. Los dispensarios y los centros de atención que dependen del Estado empiezan a tener una afluencia mucho más grande, producto de que hay gente que se queda sin obra social, ni más ni menos, ¿no? Este es el escenario general en donde estamos parados y el impacto que tiene en la ciudad de Rosario. En ese marco, en la última sesión del Consejo Municipal, dentro de las potestades que estrictamente tiene el Consejo y tiene el Estado municipal, avanzamos en un pasito para colaborar con los trabajadores, los 170 trabajadores de Mefro Wheels y otros tantos empleos indirectos o trabajos indirectos que dependen del funcionamiento de esa fábrica, ¿no? ¿Cómo colaboramos? Básicamente frente a las maniobras que viene llevando adelante la casa matriz alemana. Esta es una empresa alemana la que explota la planta de Ovidio Lago al 4400, la única planta de fabricación de llantas certificadas en el país. Certificada quiere decir que tiene todos los papeles en regla, la única para proveer a las terminales automotrices. Esa única fábrica de llantas está en manos de una empresa alemana que se llama Mefro Wheels, que en su momento compró Cimetal, que era el nombre original de esta empresa, y durante todo el año 2016 empezó a proveer al mercado interno, ya no con las llantas que se iban fabricando en Ovidio Lago al 4400, sino con producción de su casa matriz, es decir, desde Alemania. ¿Cómo es posible esto? Por la política
la apertura indiscriminada de importaciones que tiene el gobierno de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Esta es la única, es el marco en el que se desenvuelve esta operatoria, esta maniobra de la empresa, ¿no? Tomamos dos decisiones, que fue, por un lado, acotar el uso de el terreno, exclusivamente un uso industrial, ¿no? Con posterior licitación, porque hay que decirlo, hay 5 oferentes, es decir, no es una fábrica que no sea rentable, no, simplemente hay una empresa que no tiene interés en que otro actor privado explote esa misma empresa porque no quiere competencia, porque pretende seguir trayendo llantas de Alemania y proveyendo al mercado interno con esa llanta. Bueno, eso logramos en el Consejo Municipal, eso se votó, y esto ha generado algunos movimientos, ¿no es cierto? Incluso hasta por parte de la empresa alemana, que sintió que de a poco, bueno, va habiendo una señal política de que no se le va a permitir hacer cualquier cosa. Bueno, y hoy, en estos días, en los medios aparece la idea de que la empresa podría rever esa situación y intentar negociar con otra empresa, vender el predio, pero con la fábrica andando, ¿no es cierto? No el predio para un negocio inmobiliario, ¿no? También el Consejo en su última sesión abordó la problemática de General Motors, ahí quizás con menos herramientas disponibles para abordar la temática, digo menos herramienta que en el caso de Mefrowill, pero indudablemente con un drama laboral y social de proporciones, ¿no? Estamos hablando de 350 suspensiones y con, de alguna manera, una declaración de preocupación y además señalando la responsabilidad de una empresa que ha sido beneficiaria de todo tipo de subsidios, aportes del Estado Nacional, al menos durante las gestiones anteriores, fundamentalmente durante la gestión de Cristina Kirchner, con un crédito del Bicentenario, con de alguna manera recursos para que pudiera desarrollarse y brindar la posibilidad de generar mayor cantidad de empleos en Rosario y en la región, ¿no? Esto tiene un impacto regional. Bueno, me parece que estamos en un escenario, a esto se le suma lo de Sancor, ¿no es cierto? En un escenario donde a una primera etapa del gobierno de Macri, en el que parecía que el objetivo era desguazar algunos programas estatales y dejar cesantes a trabajadores del Estado en un número importantísimo. Digo, igual si uno ve ahora la nómina o el número de trabajadores estatales, hoy son mucho más de los que con los que empezó Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque en realidad se trataba de desplazar trabajadores para poner gente propia de alguna manera, ¿no? En ese marco y en esa política agresiva de desmonte de determinadas políticas estatales muy sensibles, hablamos de políticas sociales, hablamos de dispositivos de la Cedronar, hablamos de, por ejemplo, la política de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tanto protagonismo ha tenido, ¿no es cierto?, en materia judicial. Bueno, son infinitos los casos a los que uno puede hacer referencia. Se pasa ahora en una etapa que cuando se empieza a ahogar el mercado interno, cuando baja el consumo, el poder adquisitivo del salario, cuando se abren las importaciones, el impacto ya hoy es directamente sobre la industria nacional, ¿no? Y este libreto ya lo hemos atravesado, ya lo hemos vivido en la Argentina en su momento. La mirada esperanzadora para adelante descansa en la espalda de los trabajadores y los sectores populares, su capacidad de movilización para dar respuesta y ponerle un freno a esta ofensiva liberal, y sobre todo después que la dirigencia política, en mi caso puedo hablar del peronismo, del Frente para la Victoria, los sectores aliados, pero digo, corresponde a toda la dirigencia política opositora estar a la altura de las circunstancias y brindar una alternativa política a este modelo, como dije antes, de transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados. Hay que dejar de lado egos personales, hay que dejar de lado personalismo, hay que dejar de lado diferencias secundarias, matices, grises,
y pensar fundamentalmente en el destino de nuestro país y de los sectores populares, ¿no? Arturo Jauretche, ese gran pensador nacional, alguna vez dijo: dame un punto de coincidencia y te daré una patria. Es fundamentalmente eso, y ese punto de coincidencia tiene que ser, bueno, la línea que establecemos entre un modelo de involución, un modelo de apertura externa, un modelo de empobrecimiento, un modelo de baja de los salarios, o un modelo de desarrollo nacional con un mercado interno fuerte, con la incorporación de los trabajadores al mercado formal, pero también con el rescate de aquellos trabajadores y trabajadoras que siendo laburantes están en la informalidad, con un modelo donde cada uno de los argentinos sienta que mañana va a ser un poco mejor su situación y no como estamos viviendo ahora, donde el mañana cada vez es más oscuro, ¿no?